Hola, espero que estés muy bien. Y bueno, vamos a continuar con Isis sin velo. En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo la ciencia materialista y la sabiduría antigua tenían más cosas en común de lo que se cree, por mucho que la ciencia materialista se quisiera alejar de ese parecido espiritual. Así que comenzamos. Muy pocos cristianos comprenden la teología hebrea, si es que algo saben de ella. Aquí lo que Elena está diciendo es que muy pocos teólogos hebreos saben muy poco de esa misma religión, pero con un pequeño matiz, sin pasar por el cristianismo. O sea, estos nuevos teólogos ya conocen esa religión, pero filtrada y modificada. La mayoría de ellos no saben nada, prácticamente nada, de esa teología hebrea original. El Talmud es profundamente enigmático, aún para la mayor parte de los mismos judíos. El Talmud, que es uno de los libros de esa teología hebrea y que es uno de los más originales que se ha podido mantener, pues es súper desconocido. Pero los hebraístas que lo han descifrado no se engríen de su erudición. Aquí lo que está diciendo ella es eso, ¿no? Que esos teólogos que al final han conseguido descifrarlo y han conseguido llegar a ese espíritu oculto, que no se engríen, que no presumen, que no alardean de lo que saben. A diferencia de lo que ocurre años después o siglos después, que los sabios y teólogos lo que hacen es eso, ¿no? Alardear, decir yo soy, yo sé. Estos son todo lo contrario. Se esconden también porque en esa época, pues claro, no estaba tan bien visto con la llegada del materialismo y todo eso. Los libros cabalísticos son todavía menos comprensibles para los judíos y a su estudio se dedican con mayor asiduidad que a estos, los hebraístas cristianos. Aquí está diciendo que, por ejemplo, la Cábala, que es mucho más antigua y mucho más procedente de esa sabiduría original, es muy desconocida e incluso estudiándola más, dedicándole más tiempo y dedicándole más energía, sigue siendo mucho más desconocida que la religión cristiana. Sin embargo, cuán menos conocida todavía es la Cábala universal de Oriente. Aquí está hablando de otra rama de la Cábala que viene de Oriente, que es mucho más desconocida, mucho más iniciática, mucho más original y mucho más heredera de esa sabiduría original. Está diciendo eso, que sigue siendo muy desconocida. Ya esto pues por diferentes motivos, ¿no? Pues por ejemplo, por el miedo a compartir, por tenerlo todo guardado, porque como antes se castigaba al que compartía y al que enseñaba, pues ese miedo aún sigue, o simplemente porque no le han dedicado el interés o la atención que realmente merece. Pocos son sus adeptos, pero estos privilegiados herederos de los sabios que descubrieron las deslumbradoras verdades que centellean en la gran semalla del saber caldeo, han solucionado lo absoluto y descansan ahora de su fatigosa tarea. Aquí lo que está diciendo es que a esos teólogos, a esos sabios que al final han descubierto lo que es Ensoп, las energías, toda esa jerarquía, toda esa sabiduría, pues que al final llegan a un punto de paz, de inteligencia, de sabiduría, como que descansan, ¿no? Como que dicen, ay, he hecho lo que tenía que haber hecho, he hecho lo que mi alma quería y ahora es tiempo de descansar, de asentar lo aprendido, de practicar lo aprendido, como que ya no tienen esa necesidad de seguir avanzando, de saber, porque como que todo cuadra, ¿no? Nosotros hoy en día decimos, sí, esto, lo otro, pero hay algo que no, hay algo que no, hay algo que
que busco y no encuentro. Hay algo que se me escapa de los dedos, ¿no? Y estas personas, cuando ya llegan a ese punto, ya dicen, vale, aquí ya no hay nada más. Aquí ya puedo descansar y puedo dormir tranquilo. No pueden ir más allá de la línea trazada por el dedo del mismo Dios en este mundo, como límite del conocimiento humano. Aquí Elena lo que está afirmando es que hay un límite, el ser humano tiene un límite, hay mucho más conocimiento, hay mucha más inteligencia, pero nosotros tenemos un límite comprensible, muy cercano a esa divinidad, pero por nuestra mente que es limitada, nuestro cuerpo que es limitado, no se nos permite ir más allá. Y ella afirma que el mismo Dios de este mundo es el que traza y dice hasta aquí o hasta allí. Y de ahí no puedes traspasar. ¿Por qué? No es un problema de egoísmo, de decir, no quiero que sepas más de lo que sabes. Es un problema de nuestra mente tan limitada. Ya a partir de esta línea, ya la mente pues colapsaría, no entendería, no captaría la magnificencia de esa inteligencia y de esa sabiduría. Entonces como que hay una línea trazada. Puede que sí, puede que no, eso no lo sabemos, pero bueno, simplemente puede ser una metáfora y que no sea un Dios el que diga aprenda hasta aquí, sino que simplemente sea que ese límite lo ponga nuestra propia mente, porque ya no pueda continuar y ya no pueda seguir más adelante por esa divinidad, ¿no? Y dice, sin darse cuenta, han topado algunos viajeros con estos adeptos en las orillas del sagrado Ganges, en las solitarias ruinas de Tebas, en los misteriosamente abandonados aposentos de Luxor, en las cámaras de azules y doradas bóvedas cuyos misteriosos signos atraen sin fruto posible la atención del vulgo. Por doquiera se les encuentra, lo mismo en las desoladas llanuras del Sáhara y en las cavernas de Elefanta, que en los brillantes salones la aristocracia europea, pero solo se dan a conocer los desinteresados estudiantes, cuya perseverancia no le permite volver atrás. Aquí está diciendo Elena que todos esos iniciados, que todos estos sabios están en todas las partes del mundo. Y ella incluye lugares de todas las partes del mundo. Que la sabiduría no es perteneciente a lo mejor a la India, o no es perteneciente a Oriente, o a Occidente, o a Europa. No, aquí ella lo que está afirmando es que esa sabiduría y esos sabios están en todas las partes del mundo, porque es que nos creemos que esa sabiduría o esa gente que estudia o esa sabiduría antigua pertenece a un país o pertenece a una región y como que nosotros a la hora de estudiar, pues ese estudio va a ser mucho más sesgado o no va a ser el original y eso es una radical mentira y un límite que nos pone nuestra propia mente porque por ejemplo hoy en día con internet que tenemos toda la sabiduría del mundo a la palma de nuestra mano. Obviamente hay que saber buscar, hay que saber encontrar, hay que saber lo que sí, lo que no, lo que tiene coherencia, lo que no, porque claro, igual que hay mucha sabiduría, pues también hay mucha ignorancia, entonces también nosotros tenemos que saber lo que sí y lo que no. Pero esa sabiduría está y está a la palma de nuestra mano. Y aquí ella ya lo, lo anticipa, incluso cuando no había internet, que esa sabiduría sí que estaba en todas las partes del mundo, que no todo el mundo se daba a conocer, ni que todo el mundo lo gritaba a los cuatro vientos por esa represión que había, pero que sí había gente que incluso se daba a conocer, a esos estudiosos que ya llevaban tantos años estudiando y tantos años dedicándose a eso, que ya, como ella misma, bien, como ella bien dice, pues ya no se les permitía volver atrás, ellos ya querían continuar hacia adelante, saber más, saber más, saber más, saber más. Y esa era la gente que al final conocías porque la encontraba en todas las partes del mundo, porque a lo mejor pues ellos hablaban de eso que querían enseñar o hablaban de lo que sabían, entonces tú pues los conocías. El insigne teólogo e historiador judío Maimónides
a quien sus compatriotas casi divinizaron para después acusarle de herejía, afirma que lo en apariencia más absurdo y extravagante del Talmud encubre precisamente lo más sublime de su significado esotérico. Aquí lo que está diciendo es, pues, de forma muy clara, es eso, ¿no? Que en los textos antiguos y en esa sabiduría sagrada, lo que vemos a lo mejor más ignorante o más extravagante o más ridículo, posiblemente sea lo que más significado tiene y lo más importante del libro. ¿Por qué? Porque los sabios lo que hacía era eso, ¿no? Hablar en parábolas, en textos cifrados, no hablaban literalmente, hablaban simbólicamente. Entonces, claro, cuando nosotros leemos esos textos de forma literal, decimos, esto no tiene sentido, esto es una barbaridad, esto es absurdo, esto no tiene coherencia. Pero claro, eso era lo que ellos querían y lo que ellos pretendían cuando escribían eso. Ellos no querían dar esa información así, ya está, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso era un poder que no era para todo el mundo. Ellos querían que realmente los que supieran descifrarlo y supieran aprenderlo y supieran el verdadero significado fuera gente que ya estuviera iniciada, que ya supiera, que ya valorara esa espiritualidad, ese poder, porque ellos pensaban o creían que ese poder, pues, igual que te servía a tu favor, te podía servir en tu contra. Y al igual que podías ayudar, podías hacer daño. Entonces, ellos no querían que todo el mundo o cualquiera que abriera ese libro ya lo supiera todo y adquiriera todo el conocimiento. No, ellos querían que eso fuese como una escalera, ¿no? Pues primero este libro para los iniciados, después este libro para los adeptos, después este libro para los sacerdotes, después, en fin, que todo tenía un nivel, que todo tenía una línea de aprendizaje y que todo era poco a poco, que no era como coger, decir, venga, yo cojo este libro, me lo leo y ya sé de todo y ya me sé todas las leyes y ya me sé todo lo que pensaban los antiguos. No, y eso era lo que ellos querían pretender. Por eso este judío afirma eso porque él lo descubre, lo llega a descubrir, se llega a dar cuenta de que eso, de que al final lo más tonto es lo más importante, pero es que eso era lo que ellos pretendían. Este eruditísimo judío ha demostrado que la magia caldea profesada por Moisés y otros traumaturgos se fundaba en amplios y profundos conocimientos de diversas y hoy olvidadas ramas de las ciencias naturales, pues conocían por completo los recursos de los reinos mineral, vegetal y animal, aparte de los secretos de la química y de la física, con añadidura de las verdades espirituales que le daban tanta idoneidad en psicología como tuvieron en fisiología. Aquí ella está diciendo, pues como estamos leyendo, una cosa muy clara, que es que sí, que la sabiduría antigua tenía muchísimas verdades, muchísimo conocimiento sobre esa parte espiritual, esa parte que no podemos ver, que no podemos tocar, pero que también tenía otra parte muy importante y muy desarrollada en ciencias naturales y en elementos físicos y en fenómenos físicos, tanto en ciencias naturales como vegetal y animal, que no era algo arbitrario que tú digas, ay, pues yo creo que es esto, pues pongo esto, yo creo que es lo otro, pues pongo lo otro, yo me da la sensación de que esto es así, pues yo pongo esto aquí. No, que ellos estudiaban el aspecto físico, lo estudiaban, lo controlaban, lo veían, tenían un sistema objetivo de la realidad. Ellos separaban muy bien lo que era el plano físico del plano mental, del plano espiritual. No mezclaban, no decían, ay, es que esto es todo así porque a mí me da la gana. No, ellos miraban, observaban, al igual que la ciencia hoy en día. Seguían su método deductivo. Esto es esto porque esto. Obviamente, por supuesto, se equivocarían y volverían a aprender y volverían a recoger, a corregir, pero bueno, al igual que hoy en día.
Hoy en día no se sabe todo y en ese tiempo pues pasaba lo mismo. Ellos observaban y desarrollaban y continuaban y corregían y fallaban y aprendían y acertaban. Pero claro, todo esto, aunque muchas cosas, o por lo menos fue el principio de la ciencia, todo esto como que se descarta, ¿no? Porque está muy mal visto que a los descubrimientos que hacemos hoy en día o que se hacían en esa época de Blavatsky, por ejemplo, estaba muy mal visto que a esos descubrimientos se dijera, ay, es que esto se descubrió hace 2000 años, o es que esto ya se sabía hace 2500 años, o esto se sabía hace 1500. Estaba como muy mal visto, ¿no? Porque los científicos en esa época tenían como un orgullo y una importancia que parecían dioses creadores, sabios, y claro, no se podían permitir el decir, ay, pues no, es que esto yo lo he aprendido o yo esto lo vi en un libro de hace 1500 años, lo he estado investigando y es verdad que tienen razón, o bueno, se ha ido desarrollando, pero la semilla viene de allí, no, eso estaba muy mal visto. Todo lo descubrían ellos, todo lo sabían ellos, todo era de ellos. Como por ejemplo, que creo que ya hemos trabajado, el sistema heliocéntrico. El sistema heliocéntrico se le pone un nombre en esa época de Blavatsky, pero del sistema heliocéntrico se lleva hablando muchísimos, muchísimos, muchísimos miles de años. ¿Qué es lo que pasa? Que no se le puso ese nombre. Pues bueno, no se le puso ese nombre que no se desarrolló exactamente igual que en ese momento, ¿vale? Pues no se desarrolló igual, pero ya sabían los antiguos hace miles y miles de años que la Tierra era redonda, que la Tierra giraba alrededor del Sol, que había planetas, en fin, todo eso se sabía. Que no se puso ese nombre, ¿vale? Pues no se puso, pero se sabía. Y esto como que provoca mucho rechazo, ¿no? No, yo fui el que lo descubrió, el que le puso el nombre, el que lo desarrolló. Bueno, pero lo desarrollaste gracias a todo ese conocimiento que ya había detrás. Y bueno, dice a continuación, no es maravilla, pues, que los adeptos educados en los misterios santuarios de los templos obraran portentos en cuya explicación fracasaría la infatuada ciencia contemporánea. Aquí ella lo que está diciendo es eso, ¿no? Que esos sabios antiguos que creaban maravillas, que creaban milagros, bueno, milagros. No es que hicieran fuegos artificiales, que salieran fuegos artificiales de las manos, ¿no? Pero bueno, que curaban, que trabajaban el cuerpo, la mente, el espíritu, lo tenían todo como muy unificado. Entonces, claro, cuando arreglaban, cuando tenían que trabajar el cuerpo físico, lo trabajaban muy bien. Cuando tenían que trabajar la parte espiritual o la parte mental, lo hacían también muy bien. ¿Por qué? Porque lo hacían todo en conjunto. No separaban una cosa de la otra, de la otra, de la otra. Entonces, como que tenían esa unión y lo trabajaban muy bien. Y hacían sanaciones, por supuesto que sí. Pero claro, ella habla sobre todo de esa unificación, ¿no? No como ahora que no se para de dividir de, hoy es que esto no pertenece a la ciencia, o esto no es ciencia, o esto es espiritualidad, o esto es religión, o esto lo otro, ¿no? Tenían esa unión y en esa unión, pues, hacían maravilla en el sentido de curación, de progreso, de desarrollo y todo eso, ¿no? Cosa que luego en la ciencia contemporánea, sobre todo porque siempre lo digo, estamos hablando en el contexto de Blavatsky, pues esa ciencia falla. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia de la sabiduría antigua, no tiene esa experiencia, no tiene ese saber. Ellos ya quieren separarlo todo, quieren dividirlo todo. Entonces, claro, cuando una persona tiene problemas mentales o espirituales y tú solo quieras trabajarlos con ciencia, con medicina, con aparatos, con instrumentos, pues claro, ahí por ejemplo la ciencia fallaba muchísimo porque se estaban olvidando de una parte fundamental, que es la psicología y la espiritualidad. Hoy en día, pues sí, hoy en día sí se integra todo, pero claro, en ese tiempo fallaban mucho y cojeaban mucho porque ellos olvidaron totalmente esa parte psicológica, que es tan o más importante que la parte física. Las dos en conjunto son súper importantes, pero claro, aquí en ese tiempo el materialismo veía el cuerpo pues, como una máquina.
Entonces ellos no daban pie a esa psicología o a esa espiritualidad o a esa mente. Ellos simplemente lo veían como una máquina y que había que arreglarla pues, como si fuera un coche. Entonces, claro, se olvidaron de partes fundamentales y de partes muy importantes para el desarrollo y la felicidad humana. Cosa que la sabiduría antigua no. La sabiduría antigua le daba tanta importancia como a esa máquina, como a la mente y al espíritu. ¿De acuerdo? Es denigrante para la dignidad humana motejar de imposturas la magia y las ciencias ocultas, pues si hubiera sido posible que durante miles de años fuesen unas gentes víctimas de los fraudes y supercherías amañados por otras gentes, necesario sería confesar que la mitad de los hombres son idiotas y la otra mitad bribones. ¿En qué país no se ha practicado la magia? ¿En qué época se olvidó por completo? Aquí ella está diciendo algo muy, muy claro. La magia, sobre todo en el tiempo de Blavatsky, ya cuando sale esta ciencia tan materialista y este impulso, ¿no? Pues esa ciencia de lo único que se ocupa es de decir la magia es mentira, la religión es mentira, todo es un fraude, todo es una mentira, todo es una mentira, 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 mentira. Entonces, claro, ella lo que está diciendo es, en toda la vida, desde que nació el primer ser humano, en todas las partes del mundo, en todas las religiones del mundo, ha habido siempre magia o esoterismo o espiritualidad o siempre ha habido algo, ¿no? Y ella está diciendo algo muy claro. Si la mitad de la parte de la humanidad siempre ha creído en la magia, siempre ha creído en la espiritualidad, siempre la han enseñado, la han heredado y la han enseñado, y ahora resulta que todo es un fraude, entonces esa mitad de la humanidad han sido mentirosos, han sido ignorantes, han sido engañados, son unos farsantes, y la otra mitad que se ha dejado escuchar, que se ha dejado ayudar, que se ha dejado enseñar, son tontos, son ignorantes, no tienen sentido común. Esto es lo que ella se está preguntando. Si todo es mentira, entonces tantísimos miles de años la humanidad ha vivido engañada. Y la otra mitad que ha escuchado, que ha aprendido, que ha sabido de ellos, son unos ignorantes que no tienen criterio propio, que no tienen inteligencia ninguna y pueden ser engañados perfectamente hasta el día 1800 y pico, que ya aquí la ciencia dice, no, no, es que todo esto es mentira, todo esto no vale para nada. Entonces, hasta ese punto, de ahí para atrás, todo ha sido una mentira, todo ha sido un engaño y todo ha sido una barbarie. Uno por creer y enseñar y otro por dejarse escuchar, por escuchar y dejarse enseñar. Unos por fraudulentos y otros por tontos e ignorantes. Entonces aquí ella está diciendo eso, dice, ya aquí hasta este año, ya, claro, ya todo es mentira porque ya no interesa la ciencia. Y bueno, hoy con esta pregunta, que te la vuelvo a repetir para que te la guardes y trabajemos sobre ella, ¿en qué país no se ha practicado la magia? ¿En qué época se olvidó por completo? Me gustaría que pensáramos en eso, ¿no? ¿En qué país nunca se ha practicado la magia? Porque en todas las partes del mundo se ha practicado, en unos sitios más, en otros sitios menos, en unos sitios han sido más profundos, en otros sitios menos, pero siempre ha habido esa parte mágica o esa parte espiritual, porque al final esa parte mantiene en pie al ser humano. Y me gustaría que trabajáramos eso, ¿no? ¿En qué país no se ha practicado nunca la magia? Lo voy a investigar yo también. Y en el próximo vídeo diremos si hay muchos países o no. Y bueno, nos quedamos hoy aquí porque si no el vídeo se hace muy largo. Si has llegado hasta aquí, te doy millones de gracias. Y bueno, te mando un abrazo enorme y nos vemos pronto.